8:34 de la tarde. Bueno, yo feliz porque tengo uno de mis invitados favoritos aquí en el estudio y no es que se lo digo a todos, eso no es verdad. Ustedes saben que eso no se lo digo a todos. Es Julio Schilling, que está con nosotros hoy. Él es escritor, politólogo y director de Patria de Marfil. Qué bueno tenerte en el programa, Julio. Un gran placer, Lourdes, y yo sé que no es porque estoy aquí que lo está diciendo, es recíproco esa admiración. Yo te lo he dicho a ti que Gracias. tú haces un gran trabajo a favor de la libertad, eres tremenda periodista con una curiosidad y un estilo y un humor que haces el trabajo tuyo, que es difícil, mucho más ameno, y al receptor pues le traes la noticia y haces un análisis siempre de una forma porque el arte también es de comunicación. Sí, claro, como tú lo dices. Y tú lo haces, lo llevas a cabo. Gracias, Julio. Y yo creo que excelente. lo que diferencia justamente a los comunicadores es que más o menos las noticias son las mismas, pero cómo tú la explicas o cómo tú la presentas, ¿no? Bueno, te agradezco todos esos piropos, pero la verdad es que la que te quiere piropear soy yo, porque mañana él presenta un nuevo libro, mis queridos amigos oyentes. Yo les había hablado sobre este nuevo libro de Julio Schilling, que es una suerte de ruta, ¿no? Correcto. Para el poscomunismo en Cuba. Correcto. El post-Fidel Castro en Cuba. Cuéntanos un poquito del libro. Mira, Lourdes, a veces uno piensa que algo es lo que no es. Yo creo que eso en toda la vida, tantas cosas, ¿no es verdad? Uno pues piensa que se toma estas decisiones basado en la percepción de algo. Y en la política muchas veces cuando uno dice el fin de una era, o sea, porque nosotros los humanos nos gustan las cosas míticas, o sea, somos apegados al romance, que queremos algo que suene, que tenga resonancia, y pues los titulares, por ejemplo, con la caída del comunismo soviético, el muro de Berlín era al fin una era, se acabó el comunismo murió y otra serie de cosas. Para darte un ejemplo, y hemos descubierto que en la política muchas veces los propios regímenes fingen su muerte, planean su muerte porque realmente no es una muerte, sino es el reconocimiento de que hay que transitar hacia otra forma de existir, pero sin despegarse de la esencia, en otras palabras, sin despegarse de la materia dictatorial, o sea que ese es el propósito, y la democracia lamentablemente no ha tenido suficientes vacunas contra ese virus tóxico de dictaduras, el despotismo que ha llegado al poder y tiene simulacro democrático. Entonces, eso es más bien la norma hoy de cómo ejercer el despotismo. Son pocas. Nadie te dice directamente que es una dictadura. Claro. Te dicen que son una democracia popular, todo este tipo de disfrazarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que países que se sumaron en el camino hacia la democracia nunca llegaron? Particularmente si partieron de un formato político totalitario, o sea, que estaban abrazando una ideología. Y bueno, precisamente porque no se implementó determinadas políticas de acción. En estos momentos, Lourdes, el castrocomunismo está preparando su transformación, no sin abandonar su esencia dictatorial, pero sí cómo han practicado el ejercicio de poder hasta este momento. Ellos saben que la vida el liderazgo carismático sultánico, o sea, el liderazgo en la familia de los Castro tiene su límite. Correcto. Entonces están tratando de presentar un formato para la supervivencia donde puede coexistir con los Estados Unidos, ya que han visto que le ha ido muy bien a otros países que no son para nada democracia, pero por la vía del comercio, pues los Estados Unidos y el mundo libre los acepta, los tolera. Caso chino, caso Vietnam, correcto, Vietnam, y podemos mirar a Rusia de Putin, podemos mirar las dictaduras del siglo XXI, que el comercio, o sea, todos sabemos que Daniel Ortega es un dictador, todos sabemos que Nicolás Maduro es un dictador, sin embargo, tú te sales de determinada área y hay personas que viven en una cierta ambigüedad y te pueden decir, sobre todo me refiero dentro de la sociedad norteamericana, para darte un ejemplo, que desconocen y dicen, bueno, pero tienen votaciones, tienen elecciones.
Entonces piensan que está legitimado por las elecciones, pero en efecto las elecciones es un instrumento. Porque en esos regímenes el voto no decide nada. El voto Exactamente. se ejecuta, pero no elige, no decide. Correcto. Entonces, por eso es que me propuse a escribir este libro, que más bien es un manual de práctica con 10 políticas que a mi juicio tienen que ponerse en ejercicio si se quiere llegar al problema, y el problema es el sistema, el problema es sus instituciones, sus valores, sus costumbres. Entonces eso es lo que hay que desenraizar de Cuba si se pretende el día que haya un cambio de régimen, que realmente la democracia sea el lugar hacia donde se llegue y que la democracia se mantenga en juego. ¿Te dio mucho trabajo? No me dio mucho trabajo porque realmente... Uno podría pensar que eso sería difícil, ¿no? Y es que esto de definir cuál es la hoja de ruta. El libro se llama Democratización en Cuba, un manual conciso, por Julio Schilling. No es difícil. Lo que es interesante es el analfabetismo político que existe, y eso, de nuevo, no es producto de la casualidad. Claro. O sea, tanto el despotismo como la cultura, la izquierda radical ha impactado a la cultura de una forma que realmente ha traído una ignorancia extraordinaria en conceptos éticos y políticos, porque quieren redefinir la realidad, no como la realidad es, sino como que ellos quieren que la realidad se vea. El hombre nuevo. Exactamente. Entonces todo esto lo que trae es de nuevo una cierta desnaturalización de preceptos, y podemos empezar por la democracia. O sea, que todos están diciendo que son demócratas, utilizando instituciones, y el tema del comercio pues es uno de los mecanismos que más les ha abierto la puerta. Entonces son políticas que hay que, y de hecho se han establecido. O sea, miramos a Italia fascista, a Alemania nazi, fueron programas exitosos. Europa se ha vacunado contra el fascismo y me parece muy bien. Todos los países en Europa democráticos tienen leyes para evitar que el fascismo vuelva a poder. Claro. Eso fue muy bueno. Se tomaron normas, las medidas necesarias. Bueno, hay que hacer lo mismo. Correctivas y preventivas. Con el comunismo hay que hacer exactamente lo mismo. Si no se hace, así que esto no es una fórmula mágica. Se ha probado y ha funcionado. Y cuando miramos los países del ex bloque socialista que han logrado con mayor efectividad alcanzar la democracia, es porque han implementado variaciones de algunas de estas fórmulas. Y estas son las que están en este libro, Democratización en Cuba, un manual conciso, por mi invitado Julio Schilling. Eso va a ser mañana a las 7 de la noche en la Ermita de la Caridad. Hay una gran expectativa por este libro. Los invito a que asistan y además a que lo adquieran. El libro lo conseguimos en Amazon. Correcto, sí. Es el mejor lugar para comprar libros. Es increíble, sumamente práctico. Y rapidísimo. Nada lo tienes en la casa. Es una maravilla. Efectivamente. Democratización en Cuba, manual conciso. Hablando del tema de la democracia, tú sabes que ya lo sabes perfectamente, por supuesto, Obama nombró al primer embajador de Estados Unidos en Cuba en 55 años. O sea, ya las relaciones están, amigos oyentes, a nivel de embajador, ¿no? Y bueno, sin apenas gestos de la isla, un proceso aquí lo que llaman el deshielo en las relaciones sigue avanzando, lento, unilateral, porque yo no veo deshielo de allá para acá, sino todo desde acá para allá, de acá para acá. Y bueno, van a abrir embajadas, ¿no? Ahora, el presidente decidió pues sobre este embajador que va para allá. Chico, y me quedo pensando, ahora una embajada de Cuba en Washington. No teníamos ya suficiente con la oficina que se encarga de los intereses de Cuba, ahora en embajada, ¿no? Eso es para, en efecto, ¿Cómo tú ves eso? En la práctica facilitar el espionaje, porque todo el cuerpo diplomático de Cuba comunista es fuentes de espionaje. O sea, hay que entender que Cuba comunista, parte de su éxito es cómo han logrado manipular la opinión pública en el mundo libre. Eso lo aprendieron en la Stasi, ¿no? Eso lo aprendieron, dice que en Alemania, la Alemania Oriental, amigos oyentes, la Alemania comunista, allí ese cómo operaba la Stasi, es precisamente la inteligencia cubana parece hecho, cosido pues a la medida. Correcto, ¿no? La Stasi tuvo, o sea, Cuba comunista adoptó muchas de las medidas que fueron muy exitosas, o sea, el promedio de informantes que
Y todo esto lo sabemos después de la caída del comunismo, Exacto, que se hace exacto. público. No, y en el mismo museo del Stasi en Alemania, Exacto. uno ve ahí todo, ¿no? La foto Es, de Fidel Castro y todas las cosas que hay, amigos. Es realidad, no estamos aquí fantaseando, es la realidad. tú calculas que, mira, por cada opositor, el régimen pone desde 3 hasta puede tener 30 individuos que están monitoreando su diario vivir en todo sentido. O es un opositor. Personas de negocio, cada empresario también tiene por lo menos de 3 a 15 individuos asignados a él buscando puntos de vulnerabilidad, Sí, el buscando... espionaje, viendo Correcto, cuál es la caída para luego poderlo chantajear, extorsionar, correcto. etcétera. Pues eso es lo que han hecho, eso es un Eso es lo que régimen han de hecho. extorsionadores, ¿no? Exactamente. Mira, Cuba comunista tiene probablemente el tercero, el cuarto Lengua aparato de marítima. inteligencia más efectivo del mundo. Y si lo miramos per cápita es uno de los más grandes. O sea, realmente, antiguamente en México era donde estaba, o sea, la embajada castrista era la embajada más grande y con más eficiencia. Probablemente eso se va a trasladar a Washington para facilitar la entrada. Y no es que esto ha impedido, o sea, el no tener relaciones, Sí. que la dictadura castrista pues infiltrara todas las instituciones de los Estados Unidos. Pero cuando miramos a esto de la relación, Lourdes, yo insisto en el gran daño no solo a Cuba, sino al concepto de la democracia. Cuando vemos lo que es, en efecto, establecer un reconocimiento donde toda la retórica que vemos, absolutamente toda, se centra en lo económico y cuestiones periferales que realmente no son de importancia ante la gran amenaza que es una dictadura como la que hay en Cuba, que tiene repercusiones de nuevo mucho más allá de su frontera, Así es. en su participación histórica en el narcotráfico, en el entrenamiento de fuerzas En la subversivas, desaparición de gente. correcto, en la tortura de ciudadanos La de la... guerrilla latinoamericana. Porque es que tú sabes que, tú sabes una cosa, Julio, que a nosotros se nos olvida nuestra propia historia, ¿no? Eso es el problema. ¿Qué problema, chico, con eso? ¿Ah? Que Mira, no se nos olvida, por ejemplo, en el caso de Venezuela, cómo fue, cómo trató de ingresar por las costas de la área negra de exactamente. nuestro país las tropas castristas y la cantidad de gente que Fue uno de murió los, allí. Esto es un miserable. fue uno de los Esto es un primeros, asesino. y En Colombia, con el Bogotazo, correcto, la historia ha comprobado que estaba detrás también la mano larga de este asesino narcotraficante, violador de los derechos humanos, él y su familia, además, ¿no? Entonces, y sus secuaces. Entonces, pero después vemos las guerrillas centroamericanas. ¿Quién estaba detrás de la guerrilla de El Salvador? claro, La guerrilla en Guatemala, la exacto, guerrilla en Nicaragua. ¿Quién? La misma gente, el mismo personaje nefasto. exacto, Entonces, exacto. pero se nos olvida. Se nos olvida. ¿Por qué se nos puede olvidar algo así? Bueno, porque es que esto de nuevo ocurre por diseño. Intereses comerciales, por un lado, pues los consideran inconveniente que estén hablando de cosas como esa porque va tal vez a disuadir consumidores a que adquieran productos de un país como este. Entonces tratan de precisamente luchar contra campañas de concientización. Mira, si miramos, por ejemplo, lo que ocurrió en Sudáfrica y esa campaña para promover a que empresas se avergonzaran de hacer negocios con Sudáfrica, trabajó maravillosamente bien y me parece bien. Entonces, cuando vemos lo mismo, por ejemplo, como en Hong Kong, hace mucho tiempo, esas protestas que habían, cómo el sector comercial estaba apoyando al represor y no a los manifestantes que estaban pidiendo libertad. En la plaza Tiananmen, la masacre que hubo, la clase comercial celebró al final ya que se acabó eso Sí, sí. para ellos poder seguir haciendo su El negocio. dinero. Y es muy lamentable porque se está conspirando contra el propio sistema que te dio cabida. Bueno, Julio Schilling, el libro se presenta mañana en la Ermita de la Caridad a las 7 de la noche. Por supuesto, lo vamos a estar acompañando. Obama nombra ahora al primer embajador en Estados Unidos, en Cuba, después de 55 años. Su nombre es Jeffrey De Laurentiis, pero tiene un problemita. Y el problemita es que su nombramiento se va a topar con la mayoría republicana en el Senado, encarada por Marco Rubio y Ted Cruz, que ya han dicho que van a rechazar cualquier iniciativa dirigida a ese normal restablecimiento. Pero fíjense lo que es la ideología y lo que es las formas distintas de ver la vida. Ben Rhodes, que es el asesor de seguridad de Obama, ayer dijo que hay que darle el visto bueno al nombramiento de ese embajador de Estados Unidos en La Habana, porque según el asesor de seguridad de Obama, contar con un embajador es precisamente lo que te aporta el perfil alto y la capacidad de hablar con el régimen de un futuro restablecimiento de los derechos humanos.
uno. Mira, Ben Rhodes, Me quedan 30 segundos. Ben Rhodes, que es el arquitecto de esta política, Sí. le viene tramando desde Sí, que sí, el sí, presidente sí. Obama llegó a la Casa Blanca. Sí, sí. Y es un insulto a la Esto no inteligencia. resiste el menor análisis. Exacto. Esto no resiste el menor análisis. Es una burla a la inteligencia, una burla a la sociedad norteamericana y, por supuesto, un ataque a lo que es la libertad y la La democracia. gente de izquierda aquí en Estados Unidos, en pocas palabras para decirlo claramente, amigos oyentes, esa es la gente de izquierda norteamericana. Oye, Julio, qué bueno verte y tenerte en el programa. Como Gracias. siempre te agradezco enormemente, Julio Schilling. Mañana su libro, En la Ermita de la Caridad, vamos a acompañarlos, un gran cubano, una gran obra que hace Julio todos los días. Él es escritor, politólogo y director de Patria de Martí. Identifico la emisora, me voy con José Leonardo y al regreso ya llegó la doctora Maritza Fuentes.